tal? Buenas noches con todos. Les quiero dar la cordial bienvenida a un nuevo encuentro de Conecta EPIC, historias que forman, un espacio creado por la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Privada de Tacna. Es un espacio que busca fortalecer las capacidades de nuestros egresados. Como saben, esto se realiza todos los miércoles de 7 a 8 de la noche y cada edición trae consigo experiencias valiosas, conocimientos actualizados y oportunidades de crecimiento personal y profesional. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia del ingeniero Ivo Blasica. Él es un ingeniero civil egresado de la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú. Tiene un magíster en mecánica de suelos y geotecnia por el CEDEX Madrid, España. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de geotecnia aplicada al sector construcción y minería, especializado en técnicas de mejoramiento de suelos con pilas de agregado compactado principalmente. Ha participado en diversas conferencias internacionales de ingeniería geotécnica y actualmente se desempeña como ingeniero regional para Chile y Perú de la empresa norteamericana GeoPierre, especialistas en técnicas de mejoramiento de suelos a nivel mundial. Entonces quiero darle la bienvenida y el pase al ingeniero para que pueda empezar. Claro que sí, muy buenas noches. Muchas gracias a todos por la asistencia a esta capacitación / conferencia en la cual vamos a tratar un tema muy interesante referido a sistemas de mejoramiento de suelos. ¿Ok? El título de la presentación es Introducción al mejoramiento de suelo con pilas de agregado compactado GeoPierre, experiencias en Perú. ¿Ok? He distribuido, bueno, ya me presentaron, he distribuido el contenido de la siguiente manera para esta noche. Tenemos unos 50 minutos, esperemos que les pueda interesar a la gran mayoría. Una introducción, historia sobre los sistemas GeoPierre y la empresa GeoPierre, quiénes somos nosotros. Una introducción a los sistemas de pilas de agregado compactado, este sistema novedoso, a pesar de tener mucha experiencia, sigue siendo novedoso en el Perú. Cuando leamos en esta presentación ese acrónimo raro que dice RAPS, cuando lean RAPS me refiero a Ramet Aggregate Piers en inglés o pilas de agregado compactado. Les comentaré sobre los sistemas que ofrecemos y que se ocupan bastante en el país, unos resultados y aplicaciones donde podemos ocupar esas tecnologías de mejoramiento de suelos. Espero que entre los asistentes haya profesionales relacionados a la geotecnia o a la mecánica de suelos, proyectistas, ingenieros, arquitectos, para que lo puedan tener en consideración. Un breve punto sobre controles de calidad sobre estos sistemas que les voy a presentar la noche de hoy. Un breve punto muy rápido sobre cálculo de asentamientos, una comparativa entre las pilas de agregado compactado GeoPierre y columnas de grava. Mostraré la diferenciación. Puede sonar lo mismo, pero el producto es distinto. Y bueno, mucha experiencia en Perú, ¿no? Vamos a dar inicio sobre el GeoPierre. Somos una empresa norteamericana, ¿no? que de ingeniería especializada en sistemas de mejoramiento de suelos, que a fines de los años 80 diseñó y patentó un sistema específico de mejoramiento de suelo de pilas de agregado compactado que denominó por el nombre propio de la compañía, GeoPierre, ¿no? En resumen, les puedo adelantar que el sistema GeoPierre podríamos decir que es la versión 2.0 o la versión actualizada del sistema de columna de grava convencional, ¿ok? Con estos sistemas, pues ya más de 25 años de experiencia en el mercado mundial. En lo que se refiere a Perú, ya tenemos más de 12, 13 años de experiencia. Quien le habla ha trabajado en varios, o en sí, decenas de proyectos en Perú, en lo que refiere a mejoramiento de suelo con estos sistemas. ¿No? En todo el mundo más de 15.000 proyectos. En el Perú, a la actualidad, alrededor de 80 proyectos ejecutados, lo cual no es poca cosa, la verdad. ¿Cuál es el modelo de negocio rápidamente de GeoPierre? Es tener licenciatarios en cada país, ya que tenemos presencia en más de 32 países, licenciatarios en cada país, es decir, empresas de ingeniería que sean capaces de diseñar y construir estos sistemas patentados. Por ejemplo, en Perú es la empresa Emin Geoestructuras, socio estratégico y con quienes trabajamos de la mano, ¿no?
Toda la ingeniería se desarrolla en el Perú, es revisada, por supuesto, en los Estados Unidos de Norteamérica, debido a que todo el diseño, el background, pues cuenta con el respaldo de Geopier como tal, ¿no? Y como buena empresa norteamericana, pues se ofrecen seguros frente a errores y omisiones en lo que refiere al mejoramiento de suelos, ¿no? Para entrar en contexto, entendiendo que tenemos un público diverso y de varias edades, esta lámina es bastante, creo que, fácil de comprender. De izquierda a derecha la vamos a revisar, entrando al contexto de cuándo aplicar o cuándo utilizar estos sistemas de mejoramiento de suelos GeoPeer, ¿no? De izquierda a derecha, vamos a activar el puntero, podemos ver que tenemos un suelo bueno. Cuando tenemos un suelo bueno en nuestros proyectos, aplicamos pues cimentaciones superficiales, ¿correcto? Me refiero a zapatas aisladas, conectadas, cimentaciones corridas o losas de cimentación. Un suelo bueno me refiero a un suelo de alta capacidad portante, rígido, alto módulo de rigidez y poco compresible, ¿verdad? En cambio, ¿qué va a ocurrir, ingenieros, público en general, cuando tengamos un suelo de baja resistencia, de una profundidad somera, entre comillas, 2 metros y medio? Pues lo que ocupamos típicamente es excavar y reemplazar el suelo con un relleno controlado, un relleno estructural granular. Típicamente se pueden ocupar geosintéticos para darle mayor rigidez al suelo, pero esto también tiene sus limitaciones, ¿no? Comentarles, por ejemplo, que cuando tengamos nivel freático próximo a superficie, esto dificulta la excavación y puede generar complicaciones, ¿no? Complicaciones en términos de que tenemos que deprimir el nivel freático. eh, sa- Típicamente sabemos cuándo empezar la obra, pero no sabemos cuándo va a terminar en sí, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué sucedería cuando tengamos un suelo malo o pobre a mayor profundidad? Típicamente, bueno, cuando yo estaba en la universidad, me enseñaron a ocupar cimentaciones profundas, ¿no? Pilotaje, pilotes hincados, barrenados, que básicamente se pueden resumir como elementos estructurales, ¿no? Que trabajan por fricción o punta y que básicamente pues, se apoyan en un basamento rocoso, un suelo más rígido, ¿no? Hablando de profundidades importantes. Pues yo le presento un tercer sistema de cimentación que sigue la filosofía de cimentación intermedia, justamente con pilas de agregado compactado GeoPeer, como se ve a la mano derecha, ¿no? Estos sistemas los pueden ver o los voy a definir como elementos verticales, semirrígidos, conformados por grava o piedra chancada, de forma angulosa, ¿ok? Que desarrollan su resistencia, a diferencia de los pilotes, netamente friccionante, del orden del 90%, 95% de su resistencia se desarrolla por fricción entre la interacción suelo-matriz, suelo natural, con la grava que conforma el elemento, ¿ok? Importante señalar que el mejoramiento de suelo se realiza o se ocupa únicamente bajo las huellas de la cimentación, ¿no? Sea cual fuere la forma, y comentarles que estos sistemas se instalan mediante compactación vertical de alta energía a través de unos martillos vibradores especializados para estos sistemas. Comentarles un detalle también adicional, ¿no? De la filosofía de cimentación intermedia, llamada así porque no hay necesidad, ingenieros, de extender, de profundizar el mejoramiento, ¿no? Hasta un estrato o basamento rocoso, ¿no? Como si lo ocupan otras tecnologías, inclusive las inclusiones rígidas de hormigón, ¿no? Justamente aquí una experiencia donde nos llamaron un poco tarde, ¿verdad? Donde realizaron un proyecto con una excavación y reemplazo masiva, ¿no? Se trataba de un tanque o reservorio elevado de agua, ¿no? Más de 6 metros de excavación, y justamente nosotros con estos sistemas que les presento la noche de hoy podemos evitar generar o realizar este tipo de trabajos, ¿no? Sabiendo que tenemos que bombear o deprimir el nivel freático de manera constante, si no esto se llena y literalmente se convierte en una piscina, ¿no? Lo cual se hace imposible trabajar bajo estas condiciones, ¿no? Ya señalamos a los sistemas GeoPeer y bueno, no hay ningún problema con el trabajo o bueno, trabajar con un nivel freático próximo a superficie, ya que estos elementos se instalan desde superficie, ¿no?
¿no? Siguiendo, siguiendo o recordando, mejor dicho, ¿no? Las teorías de distribución de esfuerzos que indican que los esfuerzos transmitidos por la cimentación, ¿no? Generan bulbos de presiones hasta cierta profundidad, ¿no? Siguiendo las teorías de Boussinesq o Westergaard, ¿no? Para un medio, bueno, esa es una teoría, ¿no? Para un medio elástico, ¿no? Semi-infinito, considerando que el suelo es totalmente homogéneo, isotrópico, lineal, algo que en la realidad, ustedes saben, eso no existe, ¿verdad? Pero como buenos ingenieros geotecnistas tenemos que hacer aproximaciones, ¿no? Recordarles pues que para cimentaciones cuadradas los esfuerzos se transmiten hasta 2 veces el ancho de cimentación y eso involucra también a plateas o losas de cimentación, ingenieros, ¿no? Si tenemos una losa muy típica para, no sé, para una inmobiliaria, para un edificio de departamentos de 20 por 25, bueno, sabemos que los esfuerzos se van a transmitir hasta los 40, 45 metros de profundidad, ¿ok? Tener en cuenta ello respecto también al mecanismo de falla de las losas o plateas. Las plateas no fallan por capacidad portante, sino fallan por un asentamiento excesivo, ¿no? Cuando se pierde la serviciabilidad de la estructura. En cambio, para cimentaciones corridas, los esfuerzos se transmiten a 5 veces el ancho de cimentación, ¿no? Para entender por qué únicamente nos concentramos en reforzar la zona superior o la zona activa bajo la cimentación, ¿ok? Vamos a continuar, nos respalda pues un gran número de publicaciones, libros de geotecnia, papers han desarrollado considerando los sistemas GeoPierre, inclusive en la portada de libros de cimentaciones, del profesor Richard Handy, Jihan, aquí otro libro del profesor Richard Handy de la Universidad de Iowa, también menciona a los sistemas GeoPierre, para que los conozcan todos los presentes, ¿no? Respecto a los sistemas que se ofrecen como tal o la familia de sistemas, principalmente ofrecemos pilas de agregado compactado o pilas de grava compactada, que es el sistema principal de la empresa, ¿no? Punta de lanza. También ofrecemos sistemas específicos de densificación de arena, también sistemas patentados. Y finalmente también el mercado nos ha empujado a trabajar con inclusiones de concreto o bien llamadas inclusiones rígidas, ¿no? ¿Cuándo vamos a ocupar como GeoPierre estos sistemas de inclusiones rígidas? Bueno, lo vamos a ocupar cuando en nuestros proyectos tengamos pues un contenido de materia orgánica importante, donde ya no aplique pues el uso tradicional de las pilas de agregado compactado, ¿no? Ya que estos suelos en el tiempo, o sea, o lo que va a ser, lo que se va a generar es un desconfinamiento del elemento, ¿no? Y para evitarlo vamos a trabajar con elementos que son ya muchísimo más rígidos, con hormigón, ¿no? ¿Con qué sistema trabajamos aquí? Con el sistema de Geoconcrete Column o GCC por sus siglas en inglés. Más adelante les voy a mostrar un proyecto muy interesante sobre este sistema, pero volviendo a la presentación, pues vamos a concentrarnos en las pilas de agregado compactado, ¿no? Vamos a continuar. Respecto a estos sistemas, ofrecemos distintos tipos de, por así decirlo, tecnologías en función del proceso constructivo y en función del tipo de suelo con el cual nos enfrentamos, ingenieros. Por ejemplo, si tenemos un proyecto ubicado en la sierra del Perú o a lo mejor en la selva, donde se presenten suelos arcillosos, limosos, cohesivos, vamos a ocupar una tecnología o la tecnología GeoPierre como tal, o bien llamada GP3, que ocupa un proceso constructivo por sustitución. ¿Sustitución por qué? Porque se retira el suelo malo y se reemplaza por grava. Ese es el primer sistema. El segundo sistema, pues, es el sistema IMPACT. El sistema IMPACT ocupa un proceso constructivo por desplazamiento, no hay necesidad de retirar el suelo malo, y bueno, principalmente lo ocupamos en suelos granulares, proyectos que se ocupen o se localicen próximos a las playas, muy típico en la costa peruana. Yo diría que más del 50% de proyectos que se desarrollan en Perú, casi en el mundo, bueno, son justamente con el sistema IMPACT, ¿no? Finalmente hay un tercer sistema híbrido de los dos anteriores, el sistema X1, que también se ocupa bastante, ¿no? Respecto al sistema GeoPierre, llegamos hasta profundidades del orden de los 10 metros, ¿no? Voy a mostrarles para ir avanzando con la presentación los equipos. Básicamente las brigadas son bastante cortas, las que conforman los equipos para la instalación de estos elementos, ¿no? Básicamente 4 personas, 4 operarios.
a cargo de las máquinas. Y para que entendamos todos el proceso constructivo, les muestro esta animación. La idea del sistema GeoPeer es perforar el suelo hasta cierto nivel de diseño en función del estudio de mecánica de suelos. Aquí abro paréntesis, es muy importante, ingenieros, contar con estudios de mecánica de suelos responsables, ¿no? Con ensayos de penetración estándar o CPT, que sigan la normativa E050, ¿no? Siempre es mejor ahorrar haciendo un poco más de sondeos que finalmente la estructura tenga problemas de asentamiento, ¿no? Como les indicaba, el proceso constructivo consiste en perforar a su nivel de diseño, la grava ingresa desde superficie, desde el nivel de terreno natural o plataforma de trabajo, y luego lo que va a suceder es que va a ingresar un martillo, voy a poner de nuevo la animación, va a ingresar un martillo o pisón biselado compactado que va a realizar la compactación en capas o bulbos, esto mediante cierto patrón de compactación, por supuesto, que me refiero a patrón que en subir y bajar la herramienta, por ejemplo, subir 3 pies y descender 2, dejando finalmente un bulbo de 30 centímetros de espesor, y eso se realiza de manera continua hasta llegar al nivel de desplante, de cimentación, de sub F o plataforma de trabajo, ¿no? El segundo sistema, el sistema IMPACT para suelos granulares, recordarán, llega pues a mayores profundidades, no ocupamos agua, aire a presión y los rendimientos pues son bastante más elevados. Vamos a ir, creo que, bueno, un poco los equipos, más adelante les mostraré algunos videos para que comprendan la instalación de los elementos. Aquí hay un detalle respecto al sistema IMPACT y a las herramientas, los equipos que ocupamos, ¿no? Básicamente les muestro el martillo vibrohincador que ocupamos para realizar la compactación. Este martillo vibrohincador es muy interesante respecto a sus características, respecto a que genera alrededor de 1800, 2000 golpes por minuto. Esa sería la frecuencia de los golpes. Y si lo partimos por 60, tenemos una frecuencia del orden de 30 a 32 Hz. Y con esto, pues, permite generar elementos bastante rígidos, ¿no? Dentro de la matriz de suelo. Con este sistema, la grava ingresa a través de esta tolva, ¿correcto? Fluye a través de un mástil tubo hueco de acero que hace la vez de encamisado. Y finalmente ocupamos una cámara de compactación patentada, que si le hacemos un zoom, se muestra pues a mano derecha, ¿no? Esta cámara de compactación funciona como una válvula check, ¿no? Compuesto por un sistema de cadenas que permite que cuando la herramienta penetre el suelo, aquí no hay perforación, cuando la herramienta penetre el suelo, estas cadenas se van a cerrar y va a permitir la compactación de cada bulbo. En cambio, cuando la herramienta ascienda o suba, pues estas cadenas se van a soltar como se ve en la imagen y va a permitir que fluya o la grava fluya a través del tubo hueco o mandril, ¿no? Estos son un poco los detalles de los equipos y bueno, siempre es bueno mostrar las animaciones, los videos para que puedan comprenderlo mejor. Imaginemos que tenemos un proyecto con unas arenas muy sueltas o sueltas, penetra la herramienta hasta nivel de diseño y la grava está fluyendo a través del tubo hueco, ¿verdad? Y generando la compactación correspondiente según el patrón que se haya considerado para el proyecto, ¿no? Ese es un poco el proceso constructivo. En la materia prima, básicamente ocupamos, o típicamente, grava, piedra chancada. Tiene que ser chancada porque queremos un alto ángulo de fricción interno. Eso se logra a través de la fricción, ¿verdad? Únicamente se logra a través del contacto friccionante entre cara y cara. Típicamente esta grava la ocupamos con un contenido de finos muy bajo, menor al 10%, ¿no? Y algunos detalles, pues si la grava funciona para el concreto, va a funcionar para los sistemas GeoPeer, ¿ok? El diámetro nominal es del orden de media pulgada a 1,5 de pulgada. Y los diámetros de los elementos que no mencioné varían, pues varían del orden de las 20 a 30 pulgadas. Es decir, desde los 50 centímetros hasta los 80 centímetros aproximadamente. Es el diámetro de los elementos GeoPeer que ocupamos en Perú. Actualmente, pues ya contamos con equipos muchísimo más modernos, especializados para ocupar estas técnicas de mejoramiento de suelo. Y bueno, equipos más modernos, ingenieros, nos permiten tener mejores controles de calidad,
reportes en tiempo real, ¿no? Los ingenieros de calidad andan ahora con tablets en obra y todo se registra de manera automática en lo que se refiere a tiempos, esfuerzos, fuerzas, etcétera, ¿no? Aquí un detalle de un proyecto para la Universidad Científica del Sur, aquí en Lima. El producto final, ¿cómo se visualiza el mejoramiento del suelo luego de la finalización? Pueden ver la imagen a mano izquierda, un hospital en la zona de Junín, en Perú. Ya ingresó el contratista general, que ha excavado a nivel de desplante de cimentación de sub F. Y lo que están viendo pues son las cabezas de los elementos GeoPier. La cantidad de elementos obedece a dos variables, por así decirlo, a las condiciones de suelo, cuán blando, cuán suelto se encuentra ese suelo, y por supuesto las presiones de diseño, ¿no? que sean consideradas según el tipo de proyecto. En base a esas dos variables, nosotros diseñamos, calculamos la cantidad de elementos o área de reemplazo bajo la huella de cimentación. Otro punto importante que les comparto, no hay necesidad o no existe típicamente no ocupamos ninguna capa de transferencia de carga. La cimentación se ocupa bajo la huella, directamente bajo los elementos GeoPier. Más comentarios, estos sistemas no modifican, es decir, no modifican el proceso constructivo regular, ¿no? Al sistema convencional, tal cual, la ejecución se hace tal cual si no hubiera mejoramiento de suelo, se excava, se realiza una pequeña aplanación, se coloca el concreto pobre de nivelación y bueno, el proceso que todos conocemos, ¿no? Aquí vamos a ver un video de un hospital que trabajamos en la Sierra del Perú, el Hospital Ayabaca. Aquí trabajamos con el sistema híbrido, el sistema X1, que también ocupa pues una herramienta de compactación patentada. Se realiza la perforación, como pueden ver, son suelos arcillosos. Espero que estén viendo el video. De una profundidad importante para este proyecto. Se retira el suelo blando. Y bueno, lo que va a seguir va a ser con la colocación de la grava, el ingreso de la máquina y la compactación con el patrón de compactación que ya les mostré o ya les indiqué. De esto de manera continua, de manera contigua se realiza, ¿no? Hasta la instalación total de elementos. Aquí vemos una sola brigada de trabajo, ¿no? Realizando las operaciones. Como pueden ver, el personal es bastante reducido, algunos vigías, personal de calidad, un ingeniero residente, y básicamente son los operarios, ¿no? No hay más personas trabajando en la operación, ¿no? Respecto a los resultados de estos sistemas, pues, ¿qué se genera? Se generan elementos bastante rígidos, ¿no? Que mejoran las propiedades mecánicas de resistencia del suelo combinado, ¿no? De cierta forma, los GeoPiers lo que hacen es descargar al suelo circundante, ¿no? Por ser elementos bastante rígidos, lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Esta animación es bien interesante porque muestra que durante el proceso constructivo, al compactar cada capa, se genera un preesforzamiento lateral, ¿verdad? Al suelo matriz. Y esto ayuda muchísimo generando un aumento en la resistencia al corte. Y como saben, la resistencia al corte del suelo es directamente proporcional a la capacidad portante, ¿no? Asimismo, en suelos un poco más granulares podemos generar una densificación importante, lo que permite, pues, rigidizar el suelo bajo la huella de cimentación y controlar, por un lado, la capacidad portante, que son, ¿no? Y los asentamientos, ¿no? Que básicamente son los dos principales mecanismos de falla del suelo. Así que esto es muy beneficioso para el suelo como tal, ¿no? Ya se genera un suelo compuesto mejorado, ¿no? Un dato importante, los ángulos de fricción interna, parámetro muy importante, ¿no? Que involucra el modelo constitutivo de Mohr-Coulomb, el ángulo de fricción interna. Con estos sistemas se han medido pues, ángulos de fricción del orden de 48 grados, ¿no? En celdas triaxiales con una granulometría variada, granular, ¿no? Y bastante denso. Así que son ángulos de fricción bastante elevados. Comentarles pues que los sistemas GeoPier son del orden de hasta 40 veces más rígidos que el suelo natural, que el suelo blando. No es infinitamente más rígido como si lo es un pilote, pero es suficiente para muchísimos proyectos. Brevemente, respecto al comportamiento sísmico de estos sistemas, los sistemas GeoPier
se adaptan muy bien a las deformaciones del suelo. Recuerden que al inicio definía los geopier como elementos semirrígidos. De cierta forma, el geopier se adapta al movimiento sísmico, a la demanda sísmica. Si un terremoto, o hablando en otros términos, si un terremoto fuera una canción, pues el geopier bailaría al son de esa canción. En comparación con elementos que son muchísimo más rígidos, como son los pilotes o las inclusiones rígidas, donde la demanda sísmica sí es importante y donde sí se pueden generar fracturamientos debido a la fragilidad del elemento, ¿no? En cambio, pues el sistema GeoPeer se comporta de manera dúctil. Tiene otro comportamiento bastante bueno, ¿no? Entonces ya les expliqué un poco los procesos constructivos, los tipos de sistemas con los cuales manejamos. Ya creo, ingenieros, que se pueden dar una idea de dónde podrían aplicar estos sistemas. ¿Es correcto? Revisando la lámina de izquierda a derecha, pues muchos proyectos del orden vial de transporte o vialidad son apoyados en los sistemas GeoPeer. Me refiero principalmente a terraplenes de acceso a puentes. Eso es lo correcto. Para estribos de puentes donde se tenga el flujo de un río próximo, no lo ocupamos. Si no hay un río, podemos apoyar el estribo como tal, pero cuando haya la presencia de un canal, un río, evitamos apoyar los estribos, ¿no? Ya que puede haber aquí algún problema de erosión, se puede desconfinar el elemento y bueno, si se desconfina se pierde, por así decirlo, esa rigidez y esa magia que ofrece el sistema GeoPeer. Podemos ayudarlos apoyando sistemas o edificios altos, proyectos inmobiliarios. Por ejemplo, en Perú hemos apoyado edificios de hasta 21 pisos sin ningún problema, presiones importantes del orden de 23 toneladas por metro cuadrado. Podemos ayudar en proyectos del sector retail, sector industrial, bodegas de almacenamiento, centros logísticos. Tenemos mucha experiencia en ese tipo de proyectos. Actualmente también apoyando hospitales, colegios bicentenario, ¿no? Estos tipos de colegios en toda la sierra, en todo el Perú. Tenemos muchísima experiencia al respecto. Finalmente, proyectos de tipo de silos también hemos apoyado en Perú. Parques eólicos, aún no tenemos esa experiencia. Sí tenemos evaluaciones realizadas en la costa norte, más no se han ejecutado a la actualidad. Respecto a controles de calidad, creo que es importante mencionar que no la propuesta, sino el ensayo más importante para medir el buen desempeño de los sistemas GeoPeer en un proyecto es la prueba de módulo de rigidez. Esta prueba, como pueden ver en a mano derecha, viendo la imagen que yo tomé hace algunos años atrás, pues es una prueba a gran escala, instrumentada, que consiste en someter a ciclos de carga y descarga a un elemento de sacrificio, a un elemento GeoPeer, y medir finalmente la rigidez obtenida, ¿no? Estamos viendo aquí el sistema de reacción compuesto por vigas que están perfectamente ancladas al suelo, un gato hidráulico y el elemento se ubica pues en la parte inferior, ¿no? Nosotros nos guiamos de la prueba estática en pilotes, la normativa americana ASTM T1143. La única diferencia es que no llevamos a la falla al elemento, únicamente lo que hacemos es someter a ciclos de esfuerzos para medir la rigidez, ¿no? Muchas veces el sistema de reacción es modificado, cambiado por el peso propio de una excavadora, ¿ok? Y bueno, lo que están viendo a mano derecha es el gato hidráulico con los deformímetros, 4 típicamente, 2 para medir la deformación de la cabeza del elemento y otros 2 que están conectados a varillas y permiten pues medir la deformación de la punta, ¿no? La zona inferior, lo que uno no ve. ¿No? Aquí a mano izquierda un esquema muy rápido justamente de cómo es la prueba de calidad, de la prueba de módulo de rigidez, y a mano derecha están viendo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo real de una prueba. Lo que están viendo no es nada del otro mundo, es una curva de esfuerzo de formación. El comportamiento de la cabeza del elemento está mostrado de color negro. Ven la curva de carga y una curva de descarga, ¿no? Las curvas normalmente llegan hasta el 200% de la carga máxima o presión máxima de diseño, y luego se genera un proceso de descarga, ¿no? La idea es que no se generen deformaciones muy importantes. La idea es que la pendiente sea tenue o suave, al 100%, por supuesto, que no se generen plastificaciones y, bueno, se mide la rigidez, ¿no?
La curva, o casi una recta de color rojo, representa la deformación de la punta del elemento, que típicamente esto no se mueve, ¿no? Puesto, como indiqué hace un momento, el elemento pues trabaja a fricción netamente, ¿no? La idea de la prueba, ingenieros, es que esta rigidez medida, que es la pendiente, la rigidez medida en la etapa de campo siempre sea mayor que la rigidez medida en la etapa de diseño, ¿no? Típicamente es 2 veces más, ¿no? Muchas veces las pruebas también adicionales se pueden realizar como ensayos de penetración estándar, SPT, antes y después del mejoramiento de suelo. Esto lo vamos a ocupar pues en suelos granulares o de repente en proyectos donde hay una necesidad de mitigar el fenómeno de licuación, tema que no lo vamos a mencionar el día de hoy, pero sí les puedo decir que en los GeoPeer mitigan el fenómeno de licuación de suelos, ¿no? Recordemos este fenómeno que se da en suelos granulares saturados, que, bueno, cuando ocurre una demanda sísmica, perdón, ocurre un terremoto, un sismo importante de gran magnitud, el suelo pierde resistencia debido a un aumento en la presión de poros y una disminución o reducción de la resistencia al corte, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí vemos un comportamiento antes del mejoramiento. A mano izquierda están viendo un sondeo, SPT. Comportamiento inicial sigue en la línea de color rojo. Y luego del mejoramiento vean cómo se incrementa el NLSPT. Por ejemplo, 2 metros pasó de un N de 10 a un N de casi 25, ¿verdad? El efecto de densificación es claro y es un parámetro muy importante para nosotros, ¿no? A más profundidad, pues la densificación fue menor. Es posible pues, que el suelo, el estrato, haya tenido un contenido de finos más elevado, ¿no? Respecto al cálculo de asentamiento, lo vamos a tomar muy rápido. La idea no es aburrirlos, pero con es bueno conocer algunos términos, ¿no? En lo que refiere a estas tecnologías. La zona superior, es decir, la zona mejorada es conocida como la upper zone o zona superior. La zona no mejorada, que involucra, por supuesto, el bulo de presiones, lo llamamos lower zone o zona inferior. Y el cálculo de asentamiento total va a ser igual al asentamiento de la zona mejorada más el asentamiento de la zona no mejorada, ¿no? La idea, pues, obviamente, generar unas condiciones de un suelo que es mucho más rígido bajo la huella de cimentación, ¿no? Como lo indiqué hace un momento, ¿no? Se aumenta el módulo de rigidez del suelo y por ende se vuelve menos compresible, ¿no? Aquí en esta lámina lo que les muestro es justamente ya entrando al cálculo de asentamiento de la zona mejorada, es la primera expresión que nosotros consideramos para el cálculo de asentamiento, ¿no? Que lo llamamos analogía de resortes, ¿no? Podemos decir que una columna de grava compactada pues se comporta como estos resortes a mano derecha, ¿no? Un resorte más rígido va a ser obviamente representando la columna o la pila, y los resortes que son más delgados o menos rígidos representan al suelo natural, ¿verdad? Aquí se genera un efecto muy interesante, ingenieros, donde los esfuerzos transmitidos se van a concentrar principalmente a la cabeza de los elementos GeoPeer. Y eso debido a su alta rigidez, ¿no? Esto ocurre también, si podemos hacer una analogía en las estructuras, cuando ocurre un sismo, los elementos estructurales que toman mayores cargas, por ejemplo, son los pórticos, o en realidad mayormente son las placas de concreto, ¿no? Esos elementos son los que toman mayores esfuerzos. Lo mismo ocurre en el suelo, ingenieros. Elementos más rígidos toman mayores esfuerzos, ¿no? El GeoPeer toma alrededor del 90-95%, el resto lo toma el suelo natural, de tal manera que el GeoPeer descarga el suelo natural de alguna forma, si lo podemos llamar así, ¿no? Otra segunda expresión que tenemos que tener en consideración es el equilibrio, ¿no? Que la presión transmitida genera el asentamiento, la deformación simultáneo, tanto de la cabeza del elemento como la del suelo matriz o suelo circundante, ¿no? Debido a que existe una compatibilidad de deformaciones, ¿no? La presión transmitida, el esfuerzo, es igual a la fuerza por el área, ¿no? Y se puede generar esta expresión matemática. Ingenieros, si consideramos la primera expresión y esta segunda expresión, podemos obtener o calcular el esfuerzo en la cabeza del elemento GeoPeer, que está dado por esta expresión matemática que está en función tanto de la relación de rigidez entre el GeoPeer y el suelo, que lo llamamos RS, es decir, cuán más rígido es un GeoPeer que el suelo natural, que hace un rato indiqué que podía ser hasta 40 veces más rígido, ¿correcto?
está en función también de la relación de área de reemplazo. Esto no es más que una relación del área de todo el mejoramiento de suelo partido por el área total, ¿no? Es decir, cuántos geopiers se ocupan dividido por el área total. Típicamente trabajamos con del orden de 8 o 10%, ¿no? En promedio. Y bueno, la presión de contacto. Una vez obtenida este esfuerzo en la cabeza del geopier, se puede estimar el asentamiento de la siguiente forma. El asentamiento va a ser igual al esfuerzo transmitido en la cabeza del geopier partido por la rigidez del geopier. La rigidez del geopier nosotros la podemos obtener en base a ciertos ábacos con los cuales trabajamos y por supuesto es revisado con la prueba de módulo en campo para verificar que se encuentre en ese orden, ¿no? Otro punto importante para calcular el asentamiento, otra forma de calcular el asentamiento en la zona mejorada, es aplicando la ley de Hooke, la ley de la inercia, en realidad la ley de la elasticidad, perdón, ¿no? donde recordando un poquito las clases que teníamos de geotecnia, mecánica de suelos en la universidad, se puede dar pues, por la presión transmitida, un factor de influencia en función de la profundidad, lo que hablábamos de los bulbos de presiones de Boussinesq o Westergaard, el espesor del suelo, el cual estamos considerando, porque para estos cálculos se hace una discretización, es decir, se parten en muchas láminas, ¿verdad? Y finalmente se hace una sumatoria, y se parte por el módulo elástico compuesto, ¿no? Módulo elástico compuesto que va a estar en función de tanto el módulo elástico del geopier, la relación de área de reemplazo y el módulo elástico del suelo natural, ¿no? Estos parámetros pues se obtienen, el módulo elástico del suelo natural lo podemos obtener ingenieros a través del laboratorio, correlaciones con el ensayo de penetración estándar, y el módulo elástico GeoPeer nosotros lo conocemos en función del tipo de suelo, ¿no? Respecto al cálculo de asentamiento en la zona inferior, es decir, la zona no mejorada, ocupamos las metodologías tradicionales de la mecánica de suelos. Para asentamientos elásticos, la ley de Hooke, ya lo hemos revisado hace un momento, y cuando tengamos un suelos más arcillosos, que van a sufrir cierta consolidación, el asentamiento por consolidación, ¿no? Para esto es necesario tener ensayos de laboratorio de consolidación para saber la compresibilidad de ese suelo, ¿no? Es muy importante. Aquí una referencia de las tablas de diseño de GeoPeer que utilizamos para los cálculos, ¿no? Para algunos comentarios, ¿no? Aquí están los resultados, o aquí están los parámetros, para explicarles un poquito la tabla, lo pueden ver en el círculo celeste, y partimos con las columnas de la mano izquierda. Podemos buscar los parámetros en función del N del SPT, o en función del, pues, ensayos de laboratorio para suelos finos, ¿no? La compresión, ensayos de compresión no confinada. Esta tabla también discretiza según los tipos de suelos, ¿no? Para suelos arenosos, limosos, vamos a trabajar con estos parámetros. Para suelos más cohesivos, arcillosos, con los parámetros que se muestran en la zona central. Y hay algunos proyectos, a lo mejor con ciertos contenidos de materia orgánica, muy pocos, ya ocupamos las celdas de la mano derecha, ¿no? Eso es a breve de resumen. Pero como dato importante, pues, algunos parámetros es la capacidad portante, ¿no? La capacidad portante que ofrecemos puede llegar a hasta 3.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Acá se indica alrededor de 4, pero 3.5 es lo máximo, ¿no? La capacidad de celda, ¿cuál es esa capacidad de resistencia de un solo elemento con el suelo? Puede variar, pues, del orden de 28 toneladas hasta casi 60, 70 toneladas, ¿no? Recuerden que esto es una pila de grava compactada, no es un pilote, no tiene una capacidad estructural máxima, pero muchas veces no hay necesidad de ocupar ese tipo de elementos, ¿no? El módulo de rigidez es muy importante, ¿no? El K sub G, este parámetro que lo obtenemos de tablas, aquí están las tablas, ¿no? Que se comparan con el parámetro obtenido en los ensayos de campo. Aquí un breve punto sobre una comparación entre elementos GeoPeer, pilas de agregado compactado y las columnas de grava convencionales que también se ofrecen en el mercado peruano a ingenieros. Los dos sistemas son buenos. El primer sistema, el sistema GeoPeer, ocupa un proceso constructivo por compactación con alta energía, como lo indiqué al inicio, a diferencia del sistema convencional que ocupa una vibrolanza o torpeo vibratorio, lo llamamos así en Perú, y bueno, lo que genera principalmente una vibración radial lateral, ¿no? Esto va a hacer que no se genere esa compactación tan fuerte
como si se genera con los sistemas GeoPeer, ¿no? Vamos a continuar. Equipos, bueno, los equipos también son distintos, pero bueno, vamos a las consideraciones técnicas, ¿no? Ya que nosotros somos técnicos. Los sistemas GeoPeer ofrecen ángulos de fricción mayores que el sistema convencional, del orden de 45 grados. Les indiqué que en las pruebas se obtuvieron 48 grados, ¿no? A mayor ángulo de fricción, pues eso genera que nos permite ofrecerles una capacidad portante mayor que el sistema convencional, hasta 40% más que el sistema convencional. Y por supuesto, pues debido al proceso constructivo, los elementos GeoPeer van a ser mucho más rígidos que el convencional, lo que va a permitir que el tema de asentamiento se controle mejor, ¿no? Bueno, los sistemas GeoPeer han demostrado un desempeño superior en sismos. No vamos a entrar de lleno a ese punto, pero siguiendo con las comparaciones para entender la diferenciación, el módulo elástico que ofrece una columna de grava convencional, parámetro muy importante para cálculo de asentamientos de formaciones, ¿no? Está del orden de los 60, 80 megapascales. En cambio, GeoPeer ofrece hasta 215 megapascales, ingenieros. Eso en cristiano, ¿qué quiere decir? Que GeoPeer ofrece hasta 4 veces más rigidez, o los elementos son 4 veces más rígidos que el sistema convencional. ¿Ok? Aquí eso se puede mostrar en un proyecto al día a día. Aquí un ejemplo, justamente una comparativa real. Se trata de la huella de cimentación de un tanque, de una petar, y a mano izquierda lo que están viendo es la solución con el sistema convencional de columna de grava, y a mano derecha van a ver la solución con los sistemas GeoPeer. Haciendo una limpieza del plano, creo que la diferencia ya la pueden observar, es la cantidad de elementos, ¿no? Nosotros justamente como ocupamos elementos más rígidos, nos permite instalar menor cantidad de elementos y de paso controlamos pues muy bien los asentamientos y generamos pues una capacidad portante adecuada, ¿no? Esto es la propuesta de valor de GeoPeer frente a los sistemas convencionales que también se ofrecen, ¿no? Ha habido casos en Perú, lamentablemente, consultores que han confundido ambos sistemas, no los culpo, pero hay muchas diferencias por lo que ahora ya saben ustedes, y donde planos con GeoPeer se han ocupado del sistema convencional, ¿no? Lo cual ha generado pues las fallas de las estructuras, ¿no? Simplemente un plano con GeoPeer no aplica para el sistema convencional. Entrando a algunas experiencias en Perú, quiero comentarles que hemos desarrollado un proyecto muy importante en el Callao, un proyecto portuario. Se trata del reforzamiento de suelo de una batería de 12 silos. Trabajamos para APM Terminals, directamente para Maersk, el dueño del puerto, ¿no? Trabajamos o apoyamos una batería de 12 silos de almacenamiento de granos. Justamente están viendo y bueno, estructuras complementarias también, pero pues nos podemos concentrar en la batería de silos, ¿no? Silos de capacidad de 5.000 toneladas cada uno, silos grandes. Justamente aquí una foto referencial de cómo iba a hacer el proyecto. En nuestro caso eran 12, con presiones estáticas transmitidas del orden de 2 kilogramos centímetro cuadrado, 20, es decir, 20 toneladas por metro cuadrado, más o menos lo que se refiere a un edificio de 20 pisos, ¿no? En lo que son condiciones estáticas, y sísmicas, pues duplicadas, ¿no? Del orden de 4. Más que el asentamiento total, aquí queremos tener mucho control en las distorsiones angulares. Aquí, como dato interesante, ingenieros, ocupamos no el sistema convencional de pila de agregado compactado, ocupamos la tecnología GCC de columnas de geoconcreto, es decir, inclusiones rígidas, ¿no? Geoconcrete column, ¿no? En inglés. Aquí les muestro las condiciones de suelo con el cual nos encontramos en este proyecto. Y bueno, pueden ver 3 sondeos. Los colores, la leyenda de colores se los comento ahora mismo, ¿no? Colores violetas, rosados son arcillas, los limos son celestes, y amarillos y naranjas pues son suelos granulares, ¿no? La grava de lima color amarillo. Aquí tuvimos que hacer un mejoramiento de suelo del orden de los 13 metros. Tuvimos que apoyarnos por punta con las inclusiones rígidas, apoyarnos en la grava de lima y pasar estos estratos de suelos bastante sueltos, bastante blandos, con número de golpes en campo del orden de 2, 3 a profundidad, 4, un golpe a 8 metros, pues. Esto estaba muy blando, ingenieros. ¿Por qué ocupamos el sistema de inclusión rígida? Ya lo mencioné, encontramos un contenido de materia orgánica importante,
mayor al 5%, promedio 5%, y se decidió trabajar con esta tecnología, ¿no? No solamente trabajamos con 3 sondeos, luego se ejecutaron una mayor cantidad de sondeos debido a la magnitud del proyecto, por supuesto, ¿no? Aquí una vista en planta con los sondeos, una vista del área, está pegado al mar, ¿no? Justamente en esta parte de la ampliación del puerto, ¿no? El sistema muy rápido, procedimiento constructivo del sistema GeoPeer, ¿no? Trabajamos con elementos que son bastante rígidos, hormigón fluido de alta resistencia me refiero más de 350 kilogramos por centímetro cuadrado de capacidad, trabajando por punta, preesforzando el suelo, compactándolo en profundidad, mejor dicho, y todo esto se realiza a presión controlada, ¿no? Los controles de calidad varían, no son los mismos que mostré anteriormente, y los diámetros aquí son menores, ¿no? Del orden de 41 centímetros, 15 pulgadas. Aquí está el layout, cómo se hizo la huella de mejoramiento de suelos para este proyecto importante, ingenieros. Trabajamos con, bueno, tipo de cimentación anillo bajo la huella. Había túneles en la zona inferior. La cimentación anillo o el mejoramiento de la cimentación anillo fue de esta forma, entre 12 metros y medio y los 14 metros y medio, o 14 metros. Ahí encontramos la grava de Lima, ¿no? Esto no es constante porque esa zona del Callao, los suelos son muy heterogéneos y también las profundidades varían un poco de los estratos, ¿no? Trabajamos con una plataforma de transferencia de carga que sigue la filosofía de las inclusiones rígidas. Se hicieron los cálculos de asentamiento, perdón, se realizaron los cálculos de asentamientos correspondientes, donde las distorsiones angulares estaban dentro de lo indicado. El asentamiento total fue menor a las consideraciones de servicio, menor a 2 pulgadas, así que iba todo ok. Para el proyecto, aquí instalamos, haciendo una sumatoria, más de 1.900 unidades instaladas para este proyecto. Un proyecto muy importante para nosotros, el primero en Sudamérica de este tipo, ¿no? Y de lo más importante, ¿no? Aquí hay unas fotografías que yo pude tomar en su momento del proyecto del Callao. Aquí otra ya cuando los hilos se iban construyendo y nosotros estábamos en otra zona del proyecto haciendo el mejoramiento de suelos. Importante señalar que siguiendo la filosofía de GeoPeer, nosotros a mano derecha, por favor vean la imagen, consideramos el uso de una barra de acero de refuerzo en el centro, ¿no? De tal manera, ¿y esto por qué? Debido a las condiciones o al riesgo sísmico, el cual sufrimos, ¿no? Recientemente hemos tenido un sismo importante en Lima. La idea es que nunca se pierda la continuidad estructural del elemento, de la inclusión rígida. No queremos que se fracture, ya que estos elementos trabajan por punta, así que consideramos el uso de una barra de acero. Aquí otra interesante de este proyecto, ingenieros, ya pueden ver las cimentaciones anillo en esta zona. Acá faltaban otros hilos y aquí estructuras complementarias, pero se puede ver la cabeza de los elementos, ¿no? O los elementos que son de hormigón fluido. Aquí otra vista final de cómo quedó el proyecto. No nos permitieron tomar fotos en dron, así que tuve que tomarlo de internet. Y bueno, ya está iniciando operación este megaproyecto, ¿no? Otro proyecto importante aquí que he podido rescatar, trabajamos en el también portuario grande, en la ampliación del astillero del Cima Callao, allá en 2015. Instalamos más de 1.700 elementos ingenieros, perdón, 1.721 elementos con el sistema IMPACT, 3 metros y medio promedio de mejoramiento de suelo. Nos topamos aquí con arenas, por supuesto con nivel freático, estamos al lado del mar. Y bueno, este proyecto fue muy interesante para nosotros. Que se apoyaba era la ampliación del varadero sur, justamente del astillero. Vamos a ver una pequeña imagen o animación de lo que se iba a apoyar, ¿no? Un sistema de rieles. Podemos imaginar el orden o la magnitud de la carga. Esta es la zona del mejoramiento de suelo, una zona de transferencia de buques. Ahora,
Vamos a continuar con la presentación para no exagerar el tiempo. Aquí pueden ver a mano derecha un poco el sondeo representativo del proyecto. Nos topamos con suelos granulares, ¿no? Alrededor de 3,5 metros. Casi llegamos a la grava de Lima. Y bueno, las arenas estaban sueltas, arenas con número de golpes del SPT del orden de 7, quiere decir que estaban sueltas, ofrecían poca resistencia para las condiciones de presión consideradas para este proyecto, ¿no? Miren las presiones que estamos considerando. Presión en las zapatas del orden de 17 toneladas. Esto representa la presión transmitida de un edificio de 18 pisos, ¿no? Aquí la huella del mejoramiento de suelo, el layout. Por aquí va a estar ubicado el hangar de submarinos, que actualmente está en funcionamiento. Para la Marina de Guerra se hicieron cálculos, análisis en 3 dimensiones, ¿no? Para justamente ver la interceptación entre los bulbos de presiones, ¿no? Y que no se generen asentamientos excesivos, buscando cuidar la distorsión angular, ¿no? Que se pueda generar, ¿no? Aquí justamente las pruebas de control de calidad que yo pude realizar hace mucho tiempo, donde, por ejemplo, para este proyecto, la rigidez de diseño fue del orden de 300 PSI, libras pulgada cúbica. ¿Qué rigidez obtuvimos en campo? ¿No? Más del doble, ¿no? 890 libras por pulgada cúbica. Aquí vamos a ver otro video, ya llegando al final de esta presentación, de cómo fue la ejecución del proyecto. Si son curiosos o les gusta un poco los temas de la Marina, detrás se encuentra la construcción del buque a vela Unión. Los suelos pues eran bastante desfavorables. Estamos justo al lado del terminal portuario de APM, donde se hicieron la ejecución de los hilos. Vemos una brigada trabajando en simultáneo. Tuvimos que ocupar, a pesar de ser la tecnología Impact de desplazamiento, tuvimos que realizar un barrenado o prebarrenado del suelo, debido a que se encontraron lentes granulares importantes. Había que soltar esos lentes. Y bueno, se trabajó todo de manera adecuada, realizando la compactación de los elementos, ¿no? Nuevamente, es poco personal que se ocupa para este tipo de proyectos. La zona del mejoramiento del suelo, aquí en esta imagen creo que se puede visualizar mejor, es la zona de la derecha, ¿no? En realidad, la que estoy mostrando aquí se ocupó pilotes, esto lo instaló Motangil, y nosotros hicimos el mejoramiento en toda esta explanada, en el varadero sur. Actualmente, pues, en funcionamiento el proyecto y no hemos tenido ningún problema. Terminando con la presentación, esta Facultad de Ingeniería, justamente Ingeniería Civil para la Universidad Científica del Sur, lo pueden ver en planta, ubicado al sur de Lima, con suelos bastante complejos. Se hizo el mejoramiento unos años atrás. Aquí pueden ver la zona del mejoramiento de suelo. Se hicieron algunos sondeos, algunas líneas de refracción sísmica. Pues las condiciones de suelo aquí fueron complicadas, pues nos encontramos con rellenos no controlados que permitían la ejecución del elemento, porque claro, si vamos a encontrar un bloque inmenso, no se va a poder ejecutar el proyecto. Se pudo trabajar con estas condiciones, nivel freático 3,70 metros, algunas arenas en la zona inferior con un número de golpes bastante bajo, ¿no? Se tuvo que mejorar las siguientes estructuras, algunos galpones, un patio, 3 edificios que comprendían los pabellones. Aquí el diseño fue gobernado para mitigar el fenómeno de licuación de suelos, al parecer de un estrato de arenoso en la zona inferior, ¿no? Aquí pueden ver el layout del mejoramiento de suelo, donde cada círculo, ¿no? Representa un elemento GeoPeer, todo bajo la huella de cimentación, y en el caso de proyectos con licuación, siempre consideramos por lo menos una fila de confinamiento exterior para controlar la estabilidad global de esa zona, ¿no? Después del sismo. Aquí un proyecto final ya para terminar, ingenieros, la presentación. Espero no sean aburrido. Apoyamos 3 bloques para la UTP, la Universidad Tecnológica del Perú de Pucallpa. Nos encontramos en este caso con suelos, por supuesto, arcillosos, blandos, nivel freático, suelos bastante complejos, donde un primer bloque estuvo apoyado a cierta profundidad, los otros bloques B y C estuvieron ubicados a otra profundidad, a nivel de desplante, básicamente a nivel de plataforma de trabajo.
Ahí se muestran las profundidades o el nivel de plataforma de trabajo. Los bloques a mejorar fueron los primeros. Se consideró el sistema GeoPeer, el sistema X1. Y entiendo que este es el último video para mostrar en la noche de hoy, ingenieros. Claramente son suelos arcillosos. Se realiza la perforación, como ya sabemos, para retirar el suelo blando. Bueno, ingenieros, muchas gracias. Espero que haya sido lo suficientemente claro. Espero que para los que no conocían de estos sistemas haya valido la pena. Ya saben que existe un sistema innovador de mejoramiento de suelo con GeoPeer, ¿no? En resumen, sistemas que aumentan la capacidad portante, que controlan los asentamientos y que funciona bien, ¿no? Funciona bastante bien, es un sistema costo efectivo y que actualmente en el Perú se ocupa bastante, ¿no? Con eso finalizo la presentación de esta noche. Adelante, si es que tenemos tiempo para las consultas. Muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias. De verdad que ha sido muy enriquecedor para mí. Yo creo que para todos porque ha sido algo nuevo. Quería darles un tiempito para poder hacer preguntas. Yo creo que muchos tenemos algunas dudas. Le voy a dar el pie al ingeniero Alfonso que también escribió. Adelante, por favor. Ingeniero Alfonso. A ver, creo que todavía no han logrado conectarse. Sí, se perdió la comunicación. Sí, pero tenemos acá igual otras preguntas del ingeniero Gordillo. Ingeniero Gordillo. Cualquier consulta es bienvenida. Sí, a ver, denme un momentito, por favor. Claro que sí. Buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes. Adelante, por favor. Bueno, primero felicitarlo por la ponencia, estuvo interesante. Tengo una inquietud. Habló en la última parte de la construcción de la Universidad Científica del Sur y que realizaron trabajos en suelos con rellenos no controlados. Eh, ¿Qué tipo de solución encontraron para revertir la situación de estos rellenos no controlados que encontraron para subir la capacidad portante del terreno? O sea, ¿qué es lo que realmente ejecutaron finalmente? Sí, justamente trabajamos con el sistema IMPACT. Recuerda el sistema para suelos granulares que tenía el tubo de acero que funcionaba como encamisado
esa tecnología fue aplicada justamente en ese proyecto. Si vemos las consideraciones de ese relleno, claro, era grava limosa, podemos ver, bueno, no sé si llegan a ver, si le hacemos un zoom, pero el tamaño máximo nominal creo que llegaba hasta las 6 pulgadas, ¿no? 6 pulgadas, estamos hablando de los 12, 13 centímetros. No, claro, cuando ya se encuentran, pues es un relleno ya no controlado, pero con presencia de bloques grandes, ya de un pie 30 centímetros, pues ahí sí no vamos a participar, pero si las condiciones, los diámetros son menores, como en este proyecto, ingeniero, sin ningún problema, ¿no? Ok, ingeniero. Listo. Muchas gracias. No, no hay de qué, justamente comentarles que muy pronto estamos revisando una ampliación de este proyecto, ¿no? De esta universidad. A ver, continuando, el ingeniero Alfonso. Sí, estimado Ivo, agradecerte por la participación que has tenido a bien de difundir esta investigación, tus logros profesionales y también la aplicación de estas tecnologías nuevas. Pero yo sí quería hacerte una consulta un poco viendo la norma de 050 actual de Perú, donde no se plantea este tipo de mejoramiento, ¿no? Si bien es cierto, no lo restringe, pero digamos que no está establecido en esta, ¿no? ¿Qué dificultades has tenido en la aplicación de estas tecnologías, digamos, extranjeras, en la aplicación en el Perú, ¿no? Sobre todo con las licencias de construcción o la aprobación de algún proyecto público, ¿no? ¿Cómo han podido solucionar esa situación? Ay, muchas gracias, Alfonso, por las palabras. Y sí, esto sucedía mucho al inicio, te digo, cuando recién ocupamos esta tecnología en Perú, hace ya un poco más de 10 años, ¿no? 2013, 2014. Al inicio sí era complejo, ya que como tú bien dices, en la E050 no hay un apartado aún de mejoramiento de suelo. Quien te habla pertenece al comité de la Asociación Peruana Geotecnia y bueno, justamente tenemos un grupo profesional donde somos participantes de varias empresas y del rubro, se puede decir, de lo que es mejoramiento de suelo, y estamos un poco empujando ese mismo barco para que de acá a un futuro cercano técnicas de mejoramiento de suelo se incluyan pues en la normativa peruana, porque claro, entiendo que por tu experiencia en el sector público, Alfonso, te has topado donde, claro, si no se muestra en la ley, en la normativa, es muy complejo incluirlo para los términos de referencia. Al inicio era complejo, luego, como tú sabes, no se restringe ningún tipo de sistema. En el mercado peruano hay diversos sistemas, pero ya no lo es, ¿no? O sea, ya se permite, ya es más flexible, ¿no? El uso de estas técnicas en proyectos públicos, dado pues también que la parte económica es muy importante, ¿no? Hace 10, 12 años, yo recuerdo mucho pues que ya siempre competíamos con pilotaje, ¿no? Un sistema tradicional de cimentación profunda. Actualmente, pues ya eso se ocupa muy poco, ¿no? Salvo proyectos portuarios, apoyo de estribos de puentes, pero de ahí es muy raro encontrar pilotes, ¿no? Ahora, antes sí, era frecuente, ¿no? Y bueno, te digo que sí, fue un reto al inicio, pero actualmente eh, es trabajable, ¿no? No hay ningún problema en proyectos públicos. Te decía que hemos apoyado colegios, Bicentenario, alrededor de 4 o 5 hospitales en Perú y otros proyectos públicos, Alfonso. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Ingeniero, mientras que alguien más le pregunta ahorita, yo tenía alguna interrogante de si es que hay alguna limitación en la aplicación de este mejoramiento, porque yo pensé que quizás el nivel freático que esté cerquita pues, podría ser una limitación, ¿no? Pero vi en su último proyecto que compartió que a pesar de eso igual se podía. Sí, sí, muchas gracias por la consulta, ¿no? El nivel freático no es una condición que limite los trabajos, siempre y cuando la plataforma de trabajo, a ras por donde van a transitar los equipos, se mantenga estable, sea drenada.
pero típicamente hemos trabajado pues con niveles freáticos del orden de 50, 80 centímetros en proyectos cercanos a la playa, al mar, ¿no? Sin ningún problema. Justamente esa es una ventaja, ¿no? Al inicio mencionaba, ¿no? Que anteriormente puedes hacer excavaciones y reemplazos con nivel freático es muy complejo, ¿no? Era una limitante. Con GeoPeer, con estos sistemas ya no lo es. O sea, no hay ninguna limitación. No, no hay ninguna, porque la construcción del elemento es tan rápido que no se permite que se llene, colmate, se llene la perforación de agua. La ejecución de estos elementos dura minutos. Y, ingeniero, en cuanto Sí. al costo, El o sea, costo es variable. El a costo es la variable, va a posibilidad. ser del orden de 40% más económico que un pilote convencional, te lo puedo firmar. Y dando números sueltos de proyectos promedio, andamos del orden de los 100, $120, no sé, $130 por metro lineal, y eso va a depender pues de la cantidad de elementos, el tipo de proyecto. Hay algo que se llama factor de escala, ¿no? A mayor cantidad de elementos los precios se reducen, ¿no? Ya. Ingeniero, esa era mi consulta existencial. Muchas gracias por la No, consulta. gracias a usted. No. ¿Alguien más que tenga alguna preguntita? Le vamos a dar el pie al ingeniero Gordillo, perdón un momentito. Con mucho gusto. Ingeniero, quería hacerle una consulta. En el caso de obras viales, Sí. cuando nos encontramos con un estrato que sea una arcilla morilonita, ¿cuál sería la solución más adecuada para mejorar el terreno, para poder construir la obra vial? Se refiere se refiere, ingeniero, que son arcillas con cierta capacidad de expansión, retracción, algo así. Correcto, Claro, correcto, aquí ingeniero. primero, claro, y tener en cuenta para los asistentes, ¿no? Que ese tipo de arcillas que comentó el ingeniero, pues este fenómeno se activa justamente cuando se humedece, ¿no? Cuando ingresa el agua, se satura este tipo de suelos, esas arcillas, y bueno, su volumen va a variar, ¿verdad? Tenemos que controlar siempre el drenaje, evitar que se active esta condición para considerar cualquier tipo de mejoramiento de suelo, lo que sea, pero siempre tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? Cuidar el drenaje, cuidar que no se humecte, para que no cambie de volumen, que es lo que afecta justamente las pistas, las carreteras, ¿no? Podemos trabajarlo, podemos evaluar proyectos, tenemos mucha experiencia en terraplenes, de acceso a puentes, ¿no? A lo mejor de repente en suelos un poco más arenosos. Aquí les muestro, mientras que termina la presentación, un terraplén de más de 700 metros de largo, esto fue de 5 metros de alto, esto fue en el Ecuador, ¿no? Hicimos el mejoramiento de suelo con una profundidad de 5 metros, y aquí, ingeniero, tuvimos un tema de licuación de suelos, ¿no? El diseño estuvo gobernado por la licuación, y ese sistema de GeoPeer mitigó el fenómeno, porque en 2016 en Ecuador tuvieron su sismo de diseño y el comportamiento de este terraplén que les menciono fue el adecuado, ¿no? Sabiendo que el suelo licuó en la fundación. Este es un ejemplo, ¿no? De a lo mejor un proyecto de infraestructura vial. Ok, ingeniero. Entonces, diríamos, una de las soluciones sería retirar ese estrato de arcilla expansiva. Sí, 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 claro. Si es que se puede, si es que no es un estrato muy, muy profundo, hay que retirarlo, ¿no? Hay que evitar, porque muchas veces es bien complicado evitar que el agua penetre, ¿no? Penetre y llegue a este tipo de suelo. Es bastante complejo. Mejor es retirarlo, ¿no? Ok, ingeniero, muchas gracias. ¿No hay de qué? Gracias. Ingeniero, creo que son todas las preguntas que me han estado escribiendo. Quería agradecerle nuevamente por su tiempo, por todas las experiencias que nos ha comentado. Muchas, muchas gracias.